Subtítulo: La tiara espiritual, 6 de mayo de 1857, en casa de la señora de Cardón. Tuve ocasión de conocer a la señora de Cardón en las sesiones del señor Roustan. Alguien me dijo, creo que fue el señor Carlotti, que ella tenía un notable talento para leer en las manos. Nunca creí que las líneas de la mano tuviesen algún significado, pero siempre imaginé que para ciertas personas dotadas de una especie de segunda vista, eso podía constituir un medio para que establecieran una relación que les permitiese, como los sonámbulos, manifestar en ocasiones cosas verdaderas. Las señales de la mano no son, en ese caso, más que un pretexto, un medio de concentrar la atención, de desarrollar la lucidez, como lo son los naipes, la borra de café o los espejos llamados mágicos, para los individuos que gozan de esa facultad. La experiencia me ha confirmado más de una vez lo acertado de esa opinión. Sea como fuere, accedí a la invitación de esa señora para que la visitara, y este es un resumen de lo que me dijo. Habéis nacido con gran abundancia de recursos y de medios intelectuales. Extraordinario poder de raciocinio. Vuestro gusto se ha formado, gobernado por la cabeza, moderáis la inspiración por medio del razonamiento, subordináis el instinto, la pasión y la intuición al método, a la teoría. Siempre habéis tenido inclinación a las ciencias morales. Amor a la verdad absoluta. Amor al arte definido. Vuestro estilo tiene número, medida y cadencia, pero en ocasiones cambiaríais un poco de su precisión por poesía. Como filósofo idealista, estuvisteis sujeto a la opinión de otros. Como filósofo creyente, experimentáis ahora la necesidad de formar una secta. Benevolencia juiciosa, necesidad imperiosa de dar alivio, de socorrer, de consolar, necesidad de independencia. Muy lentamente os corregís del impulso súbito de vuestro humor. Sois singularmente apto para la misión que se os ha confiado, porque estáis más capacitado para convertiros en el centro de inmensos desarrollos, que para trabajos aislados. Vuestros ojos tienen la mirada del pensamiento. Veo aquí el signo de la tiara espiritual. Está bien marcado. Observad. Miré y no séis nada de particular. ¿Qué entendéis?, le pregunté por tiara espiritual. ¿Acaso insinuáis que seré papa? Si eso hubiera de suceder, ¿no sería por cierto en esta existencia? Respuesta: notad que he dicho tiara espiritual, lo que significa autoridad moral y religiosa, y no soberanía efectiva. He reproducido por ahí simplemente las palabras de aquella señora, transcriptas por ella misma. No me compete juzgar si son exactas en todos los puntos. Reconozco que algunas son acertadas, porque se corresponden con mi carácter y con las disposiciones de mi espíritu. Sin embargo, hay un pasaje evidentemente erróneo, aquel en el que expresa, a propósito de mi estilo, que yo a veces cambiaría algo de mi precisión por poesía. No tengo ningún instinto poético. Lo que busco por sobre todo, lo que me agrada, lo que aprecio en los otros, es la claridad, la transparencia, la precisión, y lejos de sacrificar estas a la poesía, lo que podrían criticar en mí sería el hecho de que sacrifico el sentimiento poético por la aridez de la forma positiva. Siempre he preferido aquello que habla a la inteligencia por encima de lo que apenas habla a la imaginación. En cuanto a la tiara espiritual, el libro de los espíritus acababa de aparecer, la doctrina estaba en sus comienzos, y aún no había podido prever los resultados posteriores. Le di escasa importancia a esa revelación, y me limité a registrarla a título informativo. Al año siguiente la señora Cardón dejó París, y no volví a verla hasta 8 años más tarde, en 1866, cuando las cosas ya habían avanzado bastante. Entonces me dijo: ¿recuerda mi predicción acerca de la tiara espiritual? Ahí la tiene realizada. ¿Cómo realizada? Que yo sepa, no estoy en el trono de San Pedro. No, por cierto, pero tampoco fue eso lo que le anuncié. ¿No es usted, de hecho, el jefe de la doctrina, reconocido por los espíritas del mundo entero? ¿No son sus escritos los que constituyen la ley?
¿No se cuentan por millones sus adeptos? En materia de espiritismo, ¿habrá alguien cuyo nombre tenga más autoridad que el suyo? Los títulos de sumo sacerdote, de pontífice, incluso de papa, ¿no se los otorgan a usted espontáneamente? Sé muy bien que así sucede, sobre todo de parte de sus adversarios e irónicamente, pero no por eso el hecho deja de indicar la clase de influencia que ellos le reconocen. Presienten cuál es vuestro rol y, por consiguiente, esos títulos le quedarán. En suma, usted ha conquistado, sin que la buscara, una posición moral que nadie le puede quitar, porque sean cuales fueren los trabajos que se lleven a cabo después de los suyos, o simultáneamente con ellos, usted siempre será proclamado fundador de la doctrina. A partir de ese momento, pues, usted posee realmente la tiara espiritual, es decir, la supremacía moral. Reconozca, entonces, que he dicho la verdad. ¿Cree ahora un poco más en las señales de las manos? Menos que antes, y estoy convencido de que si usted vio algo, no fue en mi mano sino en su propio espíritu, y voy a demostrárselo. Admito que en las manos existen ciertas señales fisiognómicas, así como en los pies, en los brazos y en otras partes del cuerpo. No obstante, cada órgano presenta señales particulares de acuerdo con el uso al que está sujeto y conforme a sus relaciones con el pensamiento. Las señales de la mano no pueden ser las mismas que las de los pies, de los brazos, de la boca, de los ojos, etc. En cuanto a los pliegues de la palma de las manos, el mayor o menor destaque que presentan resulta de la naturaleza de la piel y de la mayor o menor cantidad de tejido celular. Como esas partes no tienen ninguna correlación fisiológica con los órganos de las facultades intelectuales y morales, no pueden ser la expresión de estas. Incluso si se admitiera que existe esa correlación, estas podrían proporcionar indicios sobre el estado actual del individuo, pero no podrían constituir signos de presagios de cosas futuras ni de acontecimientos pasados e independientes de la voluntad de este mismo individuo. En la primera hipótesis, y en rigor, comprendería que con la ayuda de esas líneas fuese posible decir que una persona posee tal o cual aptitud, esta o aquella inclinación. Con todo, el más vulgar buen sentido rechazaría la idea de que se pueda ver allí si se ha casado o no, cuántas veces, y cuántos hijos ha tenido, si es viuda o no, y otras cosas semejantes, como lo pretende la mayoría de los quirománticos. Entre las líneas de las manos hay una que todos conocen y que representa una letra M perfecta. Si está suficientemente marcada presagia, según dicen, una vida desdichada, malheureuse. Sin embargo, la palabra malheur, desdicha, es francesa, y nadie tiene presente que en otras lenguas, las palabras que le corresponden no comienzan con la letra M, de donde se concluye que la línea en cuestión debería presentar formas diferentes, de acuerdo con las lenguas de los distintos pueblos. En cuanto a la tiara espiritual, se trata evidentemente de una cosa especial, excepcional y hasta cierto modo individual. Estoy convencido de que usted no ha encontrado esa expresión en el vocabulario de ningún tratado de quiromancia. ¿Cómo, pues, llegó a su mente? ¿Por la intuición? ¿Por la inspiración? ¿Por esa especie de presciencia inherente a la doble vista de que muchas personas están dotadas sin sospecharlo? Su atención estaba concentrada en las líneas de la mano, y usted concentró su pensamiento en una señal en la que otra persona habría visto otra cosa muy diferente, o a la que usted misma le atribuiría un significado diferente, en caso de que se tratase de otro individuo. Subtítulo: Primer anuncio de una nueva encarnación. 17 de enero de 1857, en casa del señor Baudin, medium. Señorita Baudin, el espíritu me había prometido escribirme una carta con motivo del comienzo del año. Dijo algo en particular para decirme. Como yo se la había pedido en una de las reuniones ordinarias, respondió que la daría al medium en la intimidad, para que éste me la transmitiera. He aquí la carta. Querido amigo, no quise escribirte el martes último delante de todas las personas, porque hay ciertas cosas que solo se pueden decir entre nosotros.
Quería en primer término hablarte de tu obra, la que mandaste a imprimir. El libro de los espíritus acababa de entrar a la imprenta. No te desveles tanto, de la mañana a la noche, lo pasarás mejor, y la obra nada perderá por esperar. Según lo que veo, eres muy capaz de llevar tu empresa a buen término, y has sido llamado a realizar grandes cosas. Pero no exageres en nada. Observa y aprecia todo juiciosamente, fríamente. No te dejes arrastrar por los entusiastas ni por los demasiado apresurados. Calcula cada uno de tus pasos, a fin de que llegues a la meta con seguridad. No creas más que en lo que veas, no desvíes la atención de lo que te parezca incomprensible. Llegarás a saber al respecto más que cualquier otro, porque los asuntos de estudio serán puestos delante de tu vista. Pero, la verdad no será conocida por todos, ni tampoco aceptada, sin que antes haya transcurrido mucho tiempo. En esta existencia no verás más que la aurora del triunfo de tu obra. Deberás regresar, reencarnado en otro cuerpo, para completar lo que hayas comenzado, y entonces tendrás la satisfacción de ver en plena fructificación la simiente que hayas esparcido sobre la tierra. Surgirán envidiosos y celosos que intentarán denigrarte y hacerte oposición. No te desanimes, no te preocupes con lo que digan o hagan en contra de tu persona, prosigue tu obra, trabaja siempre por el progreso de la humanidad, y serás amparado por los espíritus buenos mientras perseveres en el camino del bien. ¿Recuerdas que un año atrás prometí mi amistad a aquellos que hubiesen tenido durante el transcurso del año una conducta correcta? Pues bien, declaro que eres uno de los que he elegido entre todos. Tu amigo que te quiere y protege. Z. Observación, ya he tenido ocasión de decir que Z no era un espíritu superior, pero sí muy bueno y muy caritativo. Tal vez fuera más adelantado de lo que dejaba suponer el nombre que había adoptado. ¿Nos conduce a esa suposición el carácter serio y la sabiduría de sus comunicaciones? Según las circunstancias. Por medio de aquel nombre se permitía emplear un lenguaje familiar apropiado al medio donde se manifestaba, así como decir, como con frecuencia sucedía, duras verdades bajo la forma trivial del epigrama. Sea como fuere, del guardo siempre un grato recuerdo y mi reconocimiento por los buenos consejos que me ha dado y por la devoción que me ha demostrado. Desapareció al dispersarse la familia Baudin, luego de manifestar que habría de reencarnar en breve. Subtítulo: La Revista Espírita. 15 de noviembre de 1857, en casa del señor Diufu, medium. Señorita Diufu, pregunta, tengo la intención de publicar un periódico espírita. ¿Opináis que lo conseguiré, y me aconsejáis hacerlo? La persona a quien me he dirigido, el señor Tiedemann, no parece decidida a prestar su concurso pecuniario. Respuesta: sí, lo conseguirás con perseverancia. La idea es buena, pero conviene dejar que madure más. Pregunta: temo que otros tomen la delantera. Respuesta: hay que ir deprisa. Pregunta: no quiero otra cosa, pero me falta tiempo. Como sabéis, tengo 2 empleos que me son necesarios. Me gustaría renunciar a ellos a fin de consagrarme por entero a la tarea, sin otras preocupaciones. Respuesta: por el momento no debes abandonar nada, siempre hay tiempo para todo, ocúpate y lo conseguirás. Pregunta: ¿debo hacerlo sin el concurso del señor Tiedemann? Respuesta: hazlo con o sin su concurso, no te inquietes a causa de él. Puedes prescindir de él. Pregunta: mi intención era redactar un primer número a modo de ensayo, a fin de lanzar el periódico y dejar señalada la fecha, para continuar más tarde, si fuera posible. ¿Qué pensáis acerca de eso? Respuesta: la idea es buena, pero un solo número no bastará. Con todo, es conveniente e incluso necesario, para abrir camino a los demás. Será preciso que le dispenses mucha dedicación, a fin de que sientes las bases de un éxito duradero. Para presentarlo defectuoso, mejor será no hacer nada, porque la impresión que cause puede decidir su porvenir. Al comienzo, sobre todo,
Debes cuidar de satisfacer la curiosidad, reunir lo serio y lo ameno, lo serio para atraer a los hombres de ciencia, lo ameno para entretener al vulgo. Esta parte es esencial, pero la otra es la más importante, porque sin ella el periódico no tendría un fundamento sólido. En suma, es preciso evitar la monotonía por medio de la variedad, asociar la instrucción sólida con el interés, que para los trabajos ulteriores será un poderoso auxiliar. Observación: me apresuré a redactar el primer número y lo hice circular el 1 de enero de 1858, sin haber dicho nada a nadie. No tenía ni un solo suscriptor, como tampoco ningún socio o inversor. Lo publiqué haciéndome cargo con exclusividad de todos los riesgos, y no he tenido de qué arrepentirme, porque el éxito superó mis expectativas. A partir de esa fecha, los números se sucedieron sin interrupción y, como lo había avisado el espíritu, el periódico se convirtió en un poderoso auxiliar mío. Más tarde reconocí que había constituido para mí una felicidad no haber tenido quien me patrocinase financieramente, porque de ese modo me mantenía más libre, mientras que un extraño tal vez hubiera querido imponerme sus ideas y su voluntad, creándome obstáculos. Solo, no debía rendir cuentas a nadie, aunque en lo relativo al trabajo me resultase pesada la tarea. Subtítulo: Fundación de la Sociedad Espírita de París. 1 de abril de 1858. Pese a que no haya aquí ningún tipo de previsión, menciono a título de simple informe la fundación de la sociedad, debido al rol que ésta representó en la marcha del espiritismo y a las comunicaciones ulteriores que allí fueron recibidas. Hacía cerca de 6 meses que realizaba en mi casa, ubicada en la calle de los Mártires, una reunión con algunos adeptos los días martes. La medium principal era la señorita Ediu Fu. Aunque el lugar no admitía más de 15 o 20 personas, en ocasiones se juntaban allí hasta 30. Esas reuniones presentaban un grande interés, tanto por el carácter serio de que estaban revestidas como por la trascendencia de las cuestiones que se trataban. No era raro que se hicieran presentes en ellas príncipes extranjeros y otros personajes de gran distinción. El local de las reuniones, poco cómodo por su disposición, resultó demasiado reducido. Algunos de los concurrentes decidieron hacer aportes pecuniarios para alquilar una sala que respondiera mejor a los requerimientos. Entonces se hizo necesaria una autorización legal, a fin de evitar que la autoridad fuese a perturbarnos. El señor Diu Fu, que conocía personalmente al jefe de policía, se encargó del caso. La autorización dependía también del ministro del Interior. Le cupo entonces al general Díez, quien era sin que nadie lo supiese un simpatizante de nuestras ideas, incluso sin conocerlas por completo, obtener la autorización. Gracias a su influencia, esta fue concedida en 15 días, cuando en general su otorgamiento tardaba 3 meses. La sociedad quedó, en consecuencia, legalmente constituida, y comenzamos a reunirnos todos los martes en la sala que ésta alquilaba en el Palais Royal, Galería de Valois. Allí estuvo un año, del 1 de abril de 1858 al 1 de abril de 1859. Ante la imposibilidad de que permaneciera en ese lugar por más tiempo, pasó a reunirse los viernes en uno de los salones del restaurante Deux, en el mismo Palais Royal, Galería Montpensier, desde el 1 de abril de 1859 al 1 de abril de 1860, época en que se instaló en el local de su propiedad, en la calle y pasaje Sainte-Anne, número 59. Constituida al principio por elementos poco homogéneos y por personas de buena voluntad, a las que se aceptaba con facilidad un tanto excesiva, la sociedad se vio sujeta a muchas vicisitudes, que no fueron de los menores inconvenientes de mi tarea. Subtítulo: Duración de mis trabajos. 24 de enero de 1860, en casa de la señora Forbes, medium. Señora Forbes, según mi manera de apreciar las cosas, calculaba que todavía me quedaban cerca de 10 años para concluir mis trabajos, pero a nadie le había hablado acerca de eso. Quedé muy sorprendido, pues,
al recibir de uno de mis corresponsales de Limoges una comunicación transmitida espontáneamente, en la que el espíritu, haciendo referencia a mis trabajos, mencionaba que habrían de transcurrir 10 años antes de que los concluyera. Pregunta: ¿a la verdad? ¿Cómo es posible que un espíritu, que se ha comunicado en Limoges, a donde nunca fui, haya dicho precisamente lo que yo pensaba sobre la duración de mis trabajos? Respuesta: nosotros sabemos lo que te resta por hacer y, por consiguiente, el tiempo aproximado que necesitas para concluir tu tarea. Así pues, es muy natural que algunos espíritus lo hayan dicho en Limoges o en otros lugares, a fin de darte una idea del lapso que el trabajo requiere. No obstante, el plazo de 10 años no es absoluto, puede ser prolongado por algunos más en virtud de circunstancias imprevistas que no dependan de tu voluntad. Observación, redactada en diciembre de 1866. Llevo publicados 4 volúmenes fundamentales, sin mencionar las cosas accesorias. Los espíritus solicitan con insistencia que publique la Génesis en 1867, antes de las perturbaciones. Durante el período de la gran perturbación tendré que trabajar en los libros complementarios de la doctrina, que recién habrán de aparecer después de la fuerte tempestad, y para los cuales precisaré de 3 a 4 años. Eso nos lleva por lo menos a 1870, es decir, cerca de 10 años. Subtítulo: Acontecimientos. Papado. 28 de enero de 1860, en casa del señor Solichón, medium. Señorita Solichón, pregunta, al espíritu Che. ¿Has sido embajador en Roma y, en esa época, predijiste la caída del gobierno papal? ¿Qué piensas hoy al respecto? Respuesta: considero que se aproxima el momento en que habrá de cumplirse mi profecía, pero no sin grandes dolores. Todo se complica, se exacerban las pasiones, y una cosa que hubiera podido hacerse sin conmoción, ha sacudido a todos y de tal manera que toda la cristiandad será agitada. Pregunta guión: ¿podrías darnos tu opinión sobre el poder temporal del Papa? Respuesta: pienso que el poder temporal del Papa no es necesario para su grandeza ni para su poder moral, al contrario, cuantos menos súbditos él tenga, tanto más será venerado. Aquel que es el representante de Dios en la tierra está colocado muy alto para no precisar del realce del poder terrenal. Dirigir la tierra espiritualmente, esa es la misión del Padre de los cristianos. Pregunta: ¿crees que el Papa y el Sacro Colegio, con mayor esclarecimiento, hacen todo para evitar el cisma y la guerra intestina, aunque solo sea moral? Respuesta: no lo creo. Todos esos hombres son obstinados, ignorantes, habituados a todos los gozos profanos, precisan dinero para satisfacerlos, y temerán que el nuevo orden de cosas no les permita que lo ganen en cantidad suficiente. Por eso llevan todo al extremo, y poco los incomoda lo que vaya a acontecer, pues son demasiado ciegos para que comprendan las consecuencias de su manera de obrar. Pregunta: ¿en ese conflicto? ¿No será de temer que la desdichada Italia sucumba y sea colocada bajo el cetro de Austria? Respuesta: no, es imposible. Italia saldrá victoriosa de la lucha, y la libertad reinará sobre esa tierra gloriosa. Italia nos salvó de la barbarie, fue nuestra maestra en todo aquello que la inteligencia tiene de más noble y más elevado. No caerá de ningún modo bajo el yugo de los que la humillaron. Subtítulo: Mi misión. 12 de abril de 1860, en casa del señor de Au, medium, señor Crozet. Comunicación espontánea obtenida en mi ausencia. Por su firmeza y perseverancia, vuestro presidente ha frustrado los proyectos de aquellos que procuraban destruir su reputación y arruinar la sociedad, con la esperanza de asestar un golpe fatal a la doctrina. Honor a él. Que guarde la certeza de que estamos a su lado, y que los espíritus sabios se sentirán dichosos de asistirlo en su misión. ¿Cuántos desearían desempeñar aunque más no fuera la sombra de esa misión, para recibir la sombra de los beneficios que derivan de ella? Pero esa misión es peligrosa,
y para cumplirlas son necesarias una fe y una voluntad inquebrantables, como también abnegación y coraje para afrontar las injurias, los sarcasmos, las decepciones, y no alterarse con el lodo que arrojarán la envidia y la calumnia. En esa posición, lo menos que puede ocurrirle a quien la ocupa es ser tildado de loco y de charlatán. Dejad que hablen, dejad que piensen libremente, todo excepto la felicidad eterna es transitorio. Todo os será tomado en cuenta, y sabed que para llegar a ser feliz es preciso que se haya contribuido a la felicidad de los pobres seres con que Dios ha poblado vuestra tierra. Permanezca, pues, tranquila y serena vuestra conciencia, estado precursor de la dicha celestial.